Recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos escuchando al Señor cómo nos hablaba al corazón a partir de 3 ítems muy importantes. Yo tengo varios testimonios muy tremendos que contarles, pero no se los voy a contar en este momento, voy a esperar para después. Pero el domingo pasado vimos que Pedro se despierta en la mañana y le dice: maestro, la zarza que has maldecido se ha secado y de raíz. Hemos partido las ramas y están totalmente cristalizadas. ¿Cómo lo hiciste? Y Jesús le va a dar 3 ítems que hemos aprendido para orar, hermanos. Creo que esto es algo que debemos hacer. En primer lugar, Jesús le dice a Pedro: confíen en Dios. A Pedro y a todos los discípulos, confíen en Dios. Y nos preguntamos qué quiso Jesús decir cuando dice confíen en Dios. Y recordamos las escrituras, saltan rápidamente diciéndonos que Dios bendice, Dios responde afirmativamente a aquellas personas que tienen claro que Dios existe, que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la primera condición para mover montañas, hablando de interceder, de orar, de presentar a Dios plegarias por una u otra razón, es creer que Dios existe y que es real. Ese creer implica que somos conscientes de su presencia, no solo alrededor de nosotros, sino su presencia en nuestra circunstancia de vida. En nuestra circunstancia. Vamos por una situación, Él va con nosotros. A veces es un valle, a veces no es un valle, pero en toda situación somos conscientes que Él está ahí. Jesús le dice a los discípulos: confíen en Dios. En segundo lugar, Jesús les dice: tienen que orar absolutamente convencidos de que eso que piden a Dios, Dios lo va a responder y lo van a recibir. ¿Es así o no? Esas palabras de Jesús nos emocionan mucho. Sin embargo, no es tan fácil estar tan convencido de que Él va a responder. Pero esta es una condición que presenta Jesús. Y en tercer lugar, donde nos quedamos la mayoría de las personas en la petición del banco del cielo, dice: perdonen al ofensor. La analogía que les presentaba era esa: usted va al banco a sacar un préstamo y lleva los papeles y el recepcionista mira y dice: bueno, estos papeles están en regla, usted cree que Dios existe, real, muy bien. Y luego mira al otro y dice: ah, no, usted está totalmente convencido de que Dios le va a responder, muy bien. Dice: pero aquí le falta uno, tráigalo y se desembolsa. Y en muchos casos hasta ahí llegará esa situación. ¿Por qué lo enfoqué de esa manera? Porque extrañamente Jesús le da vuelta a un mensaje. Él maldice la higuera como un acto profético contra la comunidad religiosa del momento. ¿Recuerda usted? Y ese es el mensaje que Dios da a un mundo material hostil, religioso hostil. Pero cuando ya es la inquietud de Pedro, Él se sirve de su gloria expresada en una señal milagrosa para decirle: mira, a ti no te voy a confrontar porque tienes fe, porque me amas, porque me honras. Tu inquietud es cómo se dio esta señal. Y te voy a decir que yo creo en mi Padre, creo en Él, estoy convencido de mi Padre, vengo de Él. Estoy seguro que esto que pido es conforme a su voluntad y por lo tanto estoy tan claro de que esto lo voy a recibir. Y en tercer lugar, no tengo deuda de afecto con nadie. Y eso es lo que hace que en muchas ocasiones, hermanos, nos dibuje una sonrisa bella en el rostro cuando oramos al Señor y Dios responde a esas peticiones. ¿Tiene usted peticiones en este momento? Yo las sigo teniendo. Nosotros creo que no llegaríamos a un punto de que dijéramos ya no más, ¿cierto? Siempre hay algo. Bueno, de ahí el Señor termina este diálogo que sigue siendo discipulado con sus discípulos y continuamos hoy. ¿Dónde nos encontramos? Todavía en el capítulo 11, pero hoy a partir del versículo 27. Les pido por favor que estén muy atentos,
porque hoy el Señor va a reconfigurar mucho nuestra manera de verlo y de relacionarnos con Él y con el cuerpo de Cristo. A partir del versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron. Y esta pregunta ellos la hacen con mucha molestia. ¿Cuál es el contexto? Días antes Jesús entró al templo sin pedir permiso, agarró todos los enseres, los estantes de venta de animales y de cambistas, lo destrozó todo, limpió todo y los trató de reptiles, de ladrones, de pícaros. Así que ellos tienen ira y ven que Jesús regresa otra vez a desordenar el establecimiento y le preguntan lo siguiente, versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es una misma pregunta, pero es reiterativa. Así que es una pregunta que enfatiza la urgencia para quien la hace, la inquietud, la molestia. Jesús respondiendo les dijo, bueno, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y esta es la condición, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, habla de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, entramos en graves problemas. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, pues no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Jesús no le dijo yo tampoco sé, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, quiero que lo veamos desde una perspectiva teológica, histórica y luego le podemos aplicar. Vamos a ponernos en el lugar histórico y legislativo de los hebreos. La pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, tiene su razón desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué razón? Jesús no es de la tribu de Leví. Muy bien, ¿qué tiene que ver esa tribu con el templo? Muy bien, ustedes ya saben mucho. Ninguna otra tribu podría entrar sus manos en los asuntos ministeriales y administrativos del templo. Cuando hemos leído en el Antiguo Testamento nos asombramos cómo Dios trata muy fuertemente, como forma muy violento, Dios muy severo, con personas que intentaron la practicidad, ¿recuerdan? Incluso proteger el arca, o aquellos que pensaron que la ofrenda la podrían hacer con decorativos y aditivos y Dios los fulmina. Dios nos deja ver en el Antiguo Testamento que Él escoge una tribu y esa tribu no les permite ser capitalistas, no les permite heredar tierras y hacer negocios grandes, no, a ellos les dice, ustedes van a ser mis siervos y ustedes como tribu de Leví se van a encargar del ministerio del cuidado. No lo hicieron siempre bien, pero ellos eran los encargados. Pues Jesús no pertenece a la tribu de Leví. Desde ese punto de vista, ¿Él tiene autoridad para entrar? ¿Sí o no? ¿De qué tribu es Jesús? Yo lo dije. De Judá, porque Él es descendiente de David. Carlos nos introdujo hoy a la enseñanza bíblica con el Salmo, que como una profecía de David habla acerca del reino de Cristo. O sea que desde una vista solo periférica uno diría, pues sí, ¿qué tiene que hacer Jesús ahí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la autoridad si no la ha recibido de Moisés? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué tiene que hacer? Así que si Jesús responde de esa manera, ahí entrarían en una discusión histórica, teológica, y por lo tanto ellos dirían, estás invalidando la ley, estás boicoteando todo lo que Dios mismo estableció a través de Moisés, y por lo tanto eres digno y reo de muerte.
¿Cierto que sí? Porque sería una infracción a la ley. Bueno, posteriormente Jesús responde haciendo una pregunta como les es muy común a ellos, porque Jesús sabe el contenido moral de la pregunta. Y es que es Juan el Bautista quien va a comunicar al pueblo que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas, o sea, Él es el Salvador del pueblo de Israel. Y nosotros decimos Salvador hoy en términos espirituales, pero para ellos Salvador sería la autoridad, el rey, el gobierno. Voy a pedirles que me ayuden con unos textos bíblicos. Vamos a estar considerando algunas afirmaciones de la palabra de Dios. En primer lugar, Hebreos capítulo 7, versículo 17, voy a pedirle a Norma. Jeremías capítulo 23, versículo 5, voy a pedirle a María Isabel. Y Juan capítulo 6, versículo 14, voy a pedirle a Patricia. También voy a pedirle a Lady, Hechos capítulo 7, versículo 51 al 60. Y finalmente alguien más, Janet, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Como ya vimos que desde un argumento de lo que él es como descendiente de David, él no es levita, desde ahí ellos podrían juzgar. Pero en realidad la molestia de ellos es porque Jesús no es de la tribu de Leví, pero por otro lado Jesús no es parte del Sanedrín. Otra cosa, y es dato muy importante, Jesús no recibió formación teológica formal, así que él no tenía credenciales públicas para intervenir en temas administrativos. ¿Qué tiene que ver los fariseos con el sacerdocio? Históricamente nada, porque los fariseos es un ministerio que surgió en los 400 años de silencio con una pretensión de salvaguardar las escrituras, pero eso no les hace a ellos una autoridad sobre el templo. Digamos que los únicos que podrían juzgar esto serían los sacerdotes, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que vemos entonces es que al paso del tiempo se fue dando una corrupción de la misma forma establecida por Dios para el ministerio. En Hebreos capítulo 7, versículo 17, ¿alguien nos lo puede leer, Norma? Sí. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, Norma. Este es un texto que no lo estamos leyendo con contexto, pero no es una afirmación única en las Escrituras. Es solo una afirmación directa acerca de Jesús y lo encontramos también en el Antiguo Testamento, dándonos referencia de Jesús como un sacerdote, pero no como un sacerdote meramente de la tribu de Leví, sino un sacerdocio único, especial. El autor de Hebreos se encarga en diferentes momentos de hacernos entender que el ministerio de Jesús es también un ministerio sacerdotal y por lo tanto él podría entrar al lugar santo y también al lugar santísimo. El autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que Jesucristo es el templo, que Jesucristo es el sacrificio, pero también es el que sacrifica, que Él mismo se presenta al Padre. Él es la consumación de todos los símbolos sacros, representativos de la expiación, la salvación, la redención. O sea que si alguien era verdaderamente, auténticamente digno de incursionar en el templo y restablecer el orden, es aquel de quien representa ese templo. Ese templo representa es a Jesús mismo. Entonces él teológicamente, espiritualmente, en su condición divina, él es el único.
y Él es el merecedor de entrar al templo. Y coincide que, por supuesto, Él ve el templo y ve que la forma como se desarrolla el culto, los sacrificios, es pecaminoso, no lo representa a Él. Más adelante haremos una aplicación de esto. Jeremías capítulo 23, versículo 5, rápidamente. Gracias, María Isabel. Este también es uno de muchas afirmaciones proféticas de Jesús como rey. En el anterior, sacerdote. En este, rey. Y es que como rey, Él tenía la autoridad, no solo en su momento, sino tenía la autoridad antes de la fundación del mundo, hoy y siempre la tendrá. Jesús es profeta, Jesús es rey, Jesús es sacerdote. Miremos Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gracias, Patricia. Este es uno de los testimonios públicos evidentes del ministerio profético de Jesús. No hay ningún hombre en el trazo bíblico que reúna estos tres ministerios. Pero cada uno de estos ministerios en el Antiguo Testamento era un tipo de Jesús. Por eso es que Dios juzga en el Antiguo Testamento los falsos profetas, porque engañaban, porque el ministerio del profeta era muy elevado. Era una persona que sería usada por Dios para hablar en nombre de Dios y hablar el mensaje de Dios. Por lo tanto, tendría que ser un hombre íntegro en sus palabras. Una de las condiciones de la profecía es que no puede tener error. No puede tener error. No puede ser fraudulenta. A la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vemos que las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como hoy, que tenemos todo el canon, fuertemente afirma que la autoridad es de Él y la tiene en todas las áreas que se relaciona con el templo. El templo se relaciona con el sacerdocio, claro que sí. El templo se relaciona con la profecía y el templo se relaciona con la autoridad de Dios en los hombres. Porque recuerden esto, Dios saca a la nación hebrea de Egipto y los lleva a través del desierto a la tierra prometida. Pero es ahí, en ese tránsito, donde Dios les da las leyes, porque los constituiría como un pueblo con una comprensión clara de la ley moral de Dios. Y al lado de la ley moral, que es la autoridad para civil y moral para ellos, también les da un tabernáculo, un lugar donde Dios dice: yo voy a morar ahí entre ustedes. El pueblo estaría alrededor del tabernáculo. Pero los hombres se cansaron de la voz de Dios y un día le dijeron a Samuel: no queremos que reinen tus hijos entre nosotros, no queremos una forma de dirección, de intermediario, nosotros queremos un rey como todas las naciones. El testimonio de este rollo es que los hijos de Samuel, como jueces, no estaban dando buen testimonio. Muy probablemente es así, muy probablemente, pero Dios no gasta tiempo en eso, sino que Dios le dice a Samuel: hombre, no se entristezca tu corazón, que a la final no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Lo que nos recuerda que la manera de Dios relacionarse con su pueblo era Él desde el profeta, era Él desde el rey, era Él desde el sacerdote. Y que todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los reyes y todos los sacerdotes eran humanos que necesitaban ser salvados, necesitaban ser sustituidos por un verdadero, necesitaban ser santificados porque eran
meramente hombres. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Con la autoridad del verdadero sacerdote, del único y verdadero rey y del único y verdadero profeta. Las palabras de Jesús son verdad. No hay nada que haya dicho Jesús engañoso, no lo hay. Y son muchos los testimonios que hallamos acerca de estos tres ministerios de Jesús. ¿Con qué autoridad? Ahora, esta pregunta no tiene el carácter de un grupo de aprendices que quiere resolver una inquietud académica. No, ellos le hacen esta pregunta a Jesús es porque tienen ira, porque porque Jesús no está sometido bajo su gobierno. ¿Y quién no se sometería a un gobierno santo? Pero ya saben ustedes que este grupo de líderes era reprobado, no por los hombres, reprobado por Dios. Cuando leemos estos textos, siempre va a ser muy fácil hallar una coincidencia con el mundo religioso de la época. Escuché hace poco de uno de los profesores bonitos, limpios, de buena teología que tiene la comunidad reformada hoy. Y él dice que el mayor problema de la iglesia evangélica hoy no son las persecuciones, sino el deterioro que tiene la gente en su comprensión de la persona de Dios. Jesús es un buen tipo, Jesús es un agente social, Jesús es todo lo bueno que a usted le parezca humanamente, pero no más. ¿Y por qué las personas no ven a Cristo como la autoridad moral? Pues porque no quieren ser juzgados, porque no quieren verse atrapados en su condición de vida, porque la gente no quiere sentirse limitada o mutilada en aquello que es su afán y su deseo. Eso lo comprendemos muy bien de los inconversos, pero en el contexto de la iglesia evangélica, ¿por qué los púlpitos no predican a Cristo? ¿Por qué los cánticos no son de Cristo? ¿Por qué Cristo no es el centro en la congregación? ¿Por qué no? ¿Por qué las iglesias son antropomórficas? O sea, las iglesias están centradas en el hombre. Las predicaciones son a los hombres, autoayuda. ¿Cómo reparo mi matrimonio? ¿Cómo arreglo mis hijos? ¿Cómo gano más plata? ¿Cómo soy mejor líder? ¿Cómo brillo más? ¿Por qué están centradas en el hombre y no están centradas en Jesús? ¿Por qué? Es muy probable que a mediano plazo la iglesia evangélica, como lo aseguran algunas estadísticas, seguirá creciendo, pero teológicamente decreciendo, porque la gente no tiene interés en este Jesús. La pregunta que le hace Jesús tiene como propósito confrontar la razón interna del corazón de estos hombres acerca de esta pregunta. Juan el Bautista, Jesús lo señala como el más grande de todos los profetas. Y es porque Juan el Bautista es el hombre que tiene el privilegio de anunciar el inicio del ministerio más grande que alguien haya podido conocer. Es el ministerio de vida, muerte y resurrección para salvación del hombre. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento pudo hacer eso. Ellos solo anunciaban el que había de venir. Pero el ministerio de Jesús es el ministerio que logra separar la realidad de una persona, del reino de las tinieblas a la luz admirable, de muerte a vida. Esto es lo que vemos en Jesús. Pero hermanos, debemos considerar que aunque nosotros podamos tener una idea de que Jesús es el Kyrios, como decían los griegos, o el Señor Supremo, no es suficiente con que intelectualmente lo podamos afirmar, lo podamos pensar,
sino que el Jesús debe ser Señor en nosotros, y la manera como lo podemos asimilar es que nosotros nos reconozcamos como sus discípulos. No hay otra manera, no hay otra manera. Vuelvo y presento protesta a todas estas personas en la calle o en diferentes lugares que dicen que no creen en las iglesias cristianas, que no creen en los ministerios, que ellos viven su vida cristiana en lo íntimo, en lo particular. No lo creo. No creo en todas aquellas personas que sacan a colación en conversaciones los testimonios vergonzosos de pastores. No creo. Porque aunque sí sé que es el mismo Espíritu Santo que expone a malhechores infiltrados en la iglesia, casi siempre que alguien está quejándose de eso, no vemos que esa persona sea un discípulo de Jesucristo. Un testimonio que hallamos al respecto lo encontramos en la primera página, en la primera carta de la iglesia a los Corintios. Había todo tipo de disensiones, problemas. Y unos hermanos decían esto: no, yo estoy bajo el liderazgo de Pablo, otro de Pedro, otro decía de Gallo. Y los más fregados que decían: de ningún hombre, yo soy de Cristo. Sí. Y la pregunta estaría en esto para nosotros: ¿cómo, si para usted y para mí como cristianos Jesús es el Señor, Él es el que tiene autoridad y la autoridad sobre todo, cómo Jesús ejerce su señorío sobre nosotros? ¿Cómo ejerce su señorío sobre usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que esto es lo que están reclamando el Sanedrín, que Jesús ejercía autoridad gloriosa, pero no estaba bajo el señorío del Sanedrín. Que por supuesto esto describe en ellos lo que se describe en cada uno de nosotros y en el mundo. Siempre en el hombre hay un deseo de tomar control, gobierno sobre los demás. Y fíjese cómo es increíble que se sientan dos hombres, o a veces por teléfono o por Twitter, que se da ahorita es de moda, y arman una guerra con dos mensajes. Y estos tipos no van a ir a echar plomo, ni van a mandar a sus hijos. Arman guerras donde mueren mucha gente, personas que lo deciden, para expresar el poder que tienen sobre otros. Eso es tremendo, pero así es. Hombres violentos contra mujeres, ahora nos están ganando a los hombres. Mujeres violentas contra los hombres, violentas contra los mismos bebés. Y ahora lo que hay más que cuidar son las mascotas, los gatos, los perros son los más dignos que hay que cuidar, porque las personas no valen nada. Una violencia contra todo, un control contra todo. Algunas personas asustadas por las formas económicas como se dan, porque dicen nos quieren controlar, y puede que sí o no en estos casos, pero lo que sí es cierto es que algo que describe el carácter pecaminoso del hombre es el control sobre las personas, sobre la vida de las personas. Creo que Jesús es el único que puede decir: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os digo. Solo Jesús puede decir eso. Si eso lo dice un hombre, ahí hay miedo de maniobra, de manipular. Pero cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo, es porque lo que Jesús dice corresponde a un profeta legítimo. Lo que Jesús dice es profecía auténtica, no hay ninguna maldad. Por eso la respuesta es que Jesús limpió el templo con la autoridad de quien es Él. El Señor Dios, que tiene su sede representativa en Jerusalén, tenía el templo. Sin embargo, el testimonio de Juan es que aunque el Verbo se hizo carne, habitó presencialmente entre ellos, y ellos vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios, porque todos ellos que conocían más las especificaciones del rol de quien sería el Mesías, toda esa gente lo vio en Jesús.
La gente no creyó en Jesús. La gente despreció a Jesús y da mucha pena porque no solo la gente del barrio de Jesús, sus hermanos tampoco creían en él. Lo trataron de desquiciado. Y este grupo del Sanedrín también lo juzgaron no solo de tener problemas mentales, sino de ejercer señales milagrosas por la autoridad de Satanás. Y yo pienso que tan caídos se encontraba este grupo religioso para darle tanto valor a Satanás, para asumir que Satanás tendría el poder de resucitar muertos, devolverle la esperanza a una viuda, a unos hijos huérfanos, de regenerar cuerpos o de restaurar personas en todas sus condiciones. Eso es muy vulgar, eso es muy vano que personas le den tanta autoridad a Satanás. Cada vez que las personas están autenticando obra de Dios como virtud de Satanás, le están quitando la gloria al Señor y se la están dando al reino de las tinieblas. Y puede que la gente no diga a Satanás, pero cuando nosotros no damos la gloria al Señor de lo que Dios hace a través de nosotros, nosotros estamos usurpando la gloria. Uno de los distintivos históricos de la teología reformada es Soli Deo Gloria. Ayúdennos, por favor, ustedes como parte de esta histórica congregación, que todo lo que somos, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Y que en algún momento como que nos vamos inflando y alguno de ustedes dice, no, recordémonos que uno de nuestros distintivos es, toda la gloria es para Dios. ¿Y cuál es otro de los distintivos ahí al ladito? Solo Cristo. Solo Cristo. Y el otro que está al ladito, sola Escritura. No solo creemos que la Escritura es inerrante, creemos que es suficiente. Que eso como que no se habla. Es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que lo que no hallemos en la Escritura, no lo vamos a hallar en ningún lado. Y ningún sueño, ningún sentir del corazón. Por favor, hermanos, tengamos claro esto. Nada que no emana de las Escrituras es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y está al alcance de todos. Alguien dice, siento en mi corazón, muy bien, que lo sienta. Alguien dice, he tenido este sentir, muy bien, hermano, oremos al Señor. Está bien. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía, es así, ¿cierto? Pero todo sentir tiene que emanar es de un asiento bíblico, hermanos. Eso pasa. Si usted hoy termina el estudio bíblico y se sienta en su casa en Netflix y se ve una serie de cuántas películas uno podría verse en la tarde hasta por la noche, díganme ustedes, a ver. Eso. Bueno, todas las que ustedes han podido hacer en el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa cuando duerma? ¿Cómo será su sueño? Cargado de imágenes y cosas, ¿cierto? Claro, eso es una analogía para decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos insta a ser llenos del Espíritu Santo, con cantos, himnos espirituales, alabando al Señor, orando en el Señor, estar conectados con la palabra de Dios, porque así cuando tenemos un sentir, nosotros notamos que ese sentir corresponde, armoniza con la palabra de Dios. Y podemos decir, como lo dijeron en el primer concilio los apóstoles, nos ha parecido a nosotros, así lo dijeron, ¿cierto? ¿Y qué más? Y al Espíritu Santo, una decisión tremenda que iba a dividir el cristianismo del primer siglo. Nos ha parecido a nosotros, pero esto armoniza con el Espíritu Santo. No imponer a vosotros más carga que la que podéis llevar y demás. Y habló de las comidas y los temas culturales y hábitos judaizantes y de la iglesia gentil. Mire, hermanos, que
Jesús tiene que ser y Él es la autoridad del templo. ¿Es así? Qué bonito como armonizan cada uno de estos símbolos, porque luego las Escrituras nos va a decir que nosotros somos el templo. Que usted, que ha sido comprada y comprado a precio de sangre, es el templo donde el Espíritu Santo habita. ¿Con qué autoridad puede Jesús ordenar su vida? Con la autoridad del señorío que Él tiene. Es así. Por eso, si algo debe describir a una iglesia cristiana evangélica, es la cristocentralidad. Eso es lo que le debe distinguir. Hay iglesias que aquí el dibujito es una paloma. ¿Han visto muchas iglesias el dibujito es una paloma? No está mal. Eso es un símbolo, un signo histórico del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él es el que sostiene al cristiano. No hay manera de que el cristiano sobreviva sin el poder del Espíritu Santo que lo sostiene. Pero hay iglesias donde su énfasis son los dones, son los carismas, son los milagros, son las obras que hizo Jesús. Y las obras que hizo Jesús fueron perfectas y no deben ser jamás censuradas. Pero el énfasis de Jesús y todo su ministerio no fueron las obras, aunque los evangelios están cargados de señales. El énfasis de Jesús es Él mismo. Revise los evangelios y usted va a notar que Jesús siempre predicaba a la gente ¿de quién? De Él mismo. Y le dice, y Él dice, y Moisés habló de mí. Y los profetas hablan de esto. Y Él en algún momento entra a la sinagoga y abrió un rollo largo y empezó a buscar. ¿Y qué texto Él encontró para leer? Piénselo, ustedes lo saben. Él encontró un texto de Isaías. ¿Qué decía ese texto? ¿De quién hablaba ese texto? ¿Y qué decía de Él? ¿Qué decía de Él? Quiero que ahí lo escarben, porque el ejercicio que hicimos para introducir es que usted le dijera en poquito a alguien quién es Jesús. Jesús siempre habló de Él mismo y les predicaba de Él mismo y los llevaba a tabular las profecías del Antiguo Testamento con su carácter, con su ministerio y sus palabras. Y luego, para impulsarlo y elevarlo, Él decía, y todo esto que hago viene de mi Padre. Él me ha enviado a vosotros. Y luego Jesús se sentó. Una vez que leyó el rollo, se sentó como en silencio, como quien quiere ponerlos a pensar y que lo observen detalladamente. Y nos dice el Evangelio que la gente lo miró, impresionados y también incrédulos. Quiere decir que la conducta del hombre no cambiaba con respecto a Jesús, aun cuando las evidencias eran absolutamente irrebatibles. Por cuanto me ha ungido. Díganme ustedes, ¿a quiénes ungían en el Antiguo Testamento? A los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, nadie más. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Recuerde que la buena noticia en el contexto antiguo tiene que ver con la salvación en una guerra. Llega el rey triunfante, esos sí ensangrentados, rayados, algunos mutilados, pues llegaba el rey, llegaban ahí, las señoritas salían con danzas porque él las salvó. La buena nueva, las buenas noticias. ¿Qué más? ¿Qué más dice Isaías? ¿Me ha enviado a qué? ¿Esto de proclamar qué es? Profecía. Profeta. ¿Qué más? Y él se describe a sí mismo. Y luego de leer el rollo en un lugar así pequeñito como este, lo lee con la autoridad del Hijo de Dios y luego se sienta
Parece que en un ángulo donde todos lo podían ver, y es así, la gente lo ve. Ahí puede usted leer el texto. La gente está aterrada porque coincide en todo, pero la gente a la vez dice, pero no puede ser. Este tipo lo vimos crecer. Transpira como nosotros. Se cansa como nosotros. Es un artesano, un carpintero. No hay discusión, coincide, pero ese no es más que nosotros. Este tipo no es más que nosotros. Y ahí sí podemos ver la arrogancia y la altivez de los hombres. Y Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Él es el profeta, Él es el Rey, Él es el Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Con la autoridad única y legítima del verdadero y único Dios. Regáleme, por favor, 10 minutos y voy a terminar, porque Él luego va crudamente. Jesús se usa de una parábola, pero muy visceral. Yo la leo y a mí me da mucha tristeza, porque algo yo tengo y es que yo voy leyendo y mi mente va recreando y yo veo las imágenes. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. ¿Un hombre que plantó? La rodeó con cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta es una parábola, pero él está hablando de él mismo y del pueblo de Israel. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña, pero ellos, ¿quiénes son esos labradores? Aquellos que le están preguntando con qué autoridad. Tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Eso lo hizo los hebreos con los profetas en el Antiguo Testamento, ¿recuerda? Bueno, volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar a otro y a este lo mataron. Lo mataron. Jesús ya antes protestó de que Dios les había mandado a los profetas y ellos, ¿qué habían hecho? Esto. Los habían golpeado y los habían matado. Por último, dice aquí, teniendo aún un hijo suyo, y enfatiza con este detalle, amado. Porque no es que este hijo que no quise tener, yo quería una hija y me salió un hijo, mandemos este. No. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y la pregunta de Jesús es: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría usted como padre de familia? Irá, destruirá a los labradores, irá y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es terrible como Jesús describe la crueldad que emana de la incredulidad. Y la incredulidad que es alimentada es por la soberbia de hombres que quieren ser dueños de sí mismos, mientras el mundo dice: yo soy autónomo, yo hago mi vida lo que quiero, yo vivo mi fe como quiero, yo creo a Dios de mi manera, yo entiendo a Dios, interpreto la Biblia de mi manera. El mundo lo hace así. Jesús es difícil porque Jesús es radical. ¿Es Él o no es Él? ¿Cómo lo dice Él? Con la vid. Él dice: porque pegados a mí daréis mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Entonces procuraban prenderlo, porque entendían que
ellos sabían muy bien que Jesús estaba desnudando su inmoral conciencia. Ellos lo sabían muy bien. Parece ser, y para los teólogos más estudiosos, este grupo de administrativos religiosos no es que no vieran en Jesús el Mesías, no. Es que ellos eran sus propios salvadores. Ellos no aceptarían a Jesús como Mesías, a no ser que el Mesías fuese un doblo de ellos. Ellos estaban acostumbrados a ser prosélitos a la gente, a gobernar sobre la gente, a tomar a la gente. A veces mujeres perdían sus esposos y quedaban viudas con alguna parcelita o algo, y ellos iban a consolarlas y todo para quitarles sus cosas. Y se servían de la gente y les ponían cargas que ni ellos podían servir. Jesús tuvo la oportunidad de que ellos no lo mataron. Él la tuvo. ¿Cómo? Iniciando su ministerio, ellos se acercaron, probando terreno, y quisieron que Jesús se asociara con ellos. Y seguro que si Jesús hubiese respondido a ellos, hasta le hubiesen dado una credencial más adelante, y Jesús hubiese convivido con ellos. Pero entonces ese Jesús no podría ser Dios, porque no puede tener comunión Cristo con la mentira, el engaño de la maldad. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Ellos miraron a la historia y sabían, sí, claro, nosotros hemos controlado el sistema y hemos acabado con los profetas, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Y se fueron a mirar otra oportunidad. Este momento, al leerlo, sabemos que está muy permeado por una intensa emoción. Jesús está muy cerca a entregar su vida, así que la tensión es muy alta por parte de Jesús. Sus discípulos también están preocupados y también esta gente ya no aguanta más a Jesús. Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿A alguien le di ese texto? ¿A quién se lo di? A nadie se lo di. Por favor, a alguien, quiero que él lo lea. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y Carlos, por favor, Apocalipsis capítulo 5, 11 al 14. A usted, Carlos. Apocalipsis 5, 11 al 14. Michael, 2, 9 al 11. Estos textos son nuestra declaración, nuestra afirmación de quién es Jesús aquí en la vida y en nuestras vidas. Por favor. Filipenses 2, de 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Carlos, por favor. Apocalipsis 5, 11 al 14. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Uy, amén. Qué descripción tan tremenda, tan gloriosa del Señor. Mire, hermanos, el cristianismo no consiste en que también la vamos a pasar en esta tierra. No. Yo creo que debe haber en nosotros una clara identificación con Cristo. Nosotros debemos vivir para Él. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, hermanos, debe siempre dar la gloria a Cristo. Nuestro mensaje es Cristo. Él es el Señor.
Él es. El cristianismo no tiene otra razón que no se sustenta en la persona de Jesús. No la tiene, no la tiene, no la tiene, no la tiene. Es Jesús. Es Jesús. Esta iglesia debe ser Cristo bibliocéntrica. Si no es así, hermanos, habremos fracasado como organización cristiana. Debe ser Cristo bibliocéntrica. Ese debe ser nuestro esfuerzo aquí en comunidad, usted en su casa con su familia y sus hijos. Que también sus hijos conocen de la persona de Jesús. Qué tan fácil o práctico le es a usted enseñarle a sus hijos en palabras y en lenguaje de sus hijos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo escuché cuando era un niño, escuchaba que el pastor a menudo decía que el que no respeta a la mamá no respeta a nadie. Eso ya no aplica hoy día, ¿cierto que no? Hoy en día ya no, ya la gente no respeta a la mamá o lo que sea. El tema es este, el que no conoce a Cristo y no honra a Cristo, ni se honra a sí mismo ni a nadie, ni a nadie. Por eso Cristo tiene que ser la máxima en nuestras vidas. Ahora que salimos de aquí, el mundo nunca le va a dar ese mensaje. Todo está centrado en el placer, en la comodidad, en expectativas de otro, a veces ni de usted mismo. Ese es el lenguaje y el rumbo de este mundo. Pero en la fe cristiana, hoy domingo, toda iglesia que ha aprendido volumen, equipos y cosas, y han hecho culto y reunión, si Cristo no es el Señor de esa iglesia, han perdido parte del tiempo. Dios nos ayude en ese sentido. ¿Con qué autoridad hacía Jesucristo estas cosas? Pues se le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la demanda en la predicación no es otra cosa que a Cristo crucificado. Esa es la demanda. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos un privilegio muy grande, un privilegio muy, muy grande. No tenemos afanes de que es que tenemos que crecer, no tenemos expectativas de que cada domingo tienen que haber milagros, no tenemos nada de esas cosas. Si Dios las hace, bendito sea su nombre. Pero nuestra expectativa y la más importante tiene que ser Cristo. Yo siempre que estoy preparando la predicación me acuerdo de un profesor de teología que estuvo aquí predicándonos. Y cuando terminó el estudio, él me dijo, pastor, lo más importante es Cristo, y Cristo desde las Escrituras, lo más importante. Por favor, recuérdeme en eso. Y se los digo, lo más importante es Él. Amén. Póngase de pie, bendito Dios encarnado. Tú eres la autoridad del cosmos, o sea, de toda la creación, de lo que es visible e invisible para nosotros, sean tronos, reinos, principados, potestades, todo, micro, macro, transparente, visible, táctil, todo es tuyo. Dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ese Él es Jesús. Estamos en esta mañana recordándonos que tú, Jesús, eres el Señor de esta iglesia. Nuestros distintivos, aunque son históricos doctrinalmente, no son determinantes más que tú, Jesucristo. No predicamos una denominación, ni predicamos, Señor, un modelo cultural, social o político. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos desviemos por ninguna razón, Señor. Esta iglesia siempre necesita una predicación Cristo bibliocéntrica, porque siempre habrán fuerzas opositoras en contra de Jesucristo y de su mensaje. Ayúdanos, te lo rogamos, Espíritu Santo.
Señor Jesús, tú eres nuestro sustentador, porque separados o apartados de ti somos inútiles, moralmente inútiles. Podemos ganar el mundo y perder el alma. Podemos hacer cosas humanas y ser reprobados, Señor. Solo podemos terminar dándote gracias, porque nos has bendecido, Jesús, con tu presencia. Hay algo que anhelo en mi corazón, y es el día que te vea con mis ojos y te pueda abrazar, sentir tus brazos, sentir tu pecho, el aroma tuya, Jesús, tu tierna mirada, y yo sé que tú me vas a abrazar con una ternura, Señor, que nunca he experimentado, porque me has amado hasta la muerte. Pero eso que es mi deseo es para mi esposa, para mi hija, mi hijo y todos mis hermanos de la vida. El día que te veamos, Jesús, vamos a notar que todas las dificultades de esta vida fueron insignificantes y que valió la pena, Señor, obligarnos todos los días a ser tus discípulos y perder humanamente, pero ser tus discípulos. Cristo, cuánto anhelamos siempre verte caminar contigo. Yo creo que esa es la mayor petición de todos los que estamos aquí. Y creemos que tú existes, que eres real, que eres Dios vivo y verdadero. Creemos que esta semana vamos a tener muchas experiencias prácticas donde sabemos que te mueves delante de nosotros, Jesús. Y no tenemos deudas de afecto con nadie, Señor. Hemos perdonado al ofensor. Por eso confiamos, Cristo, que tu liderazgo y tu autoridad sobre nosotros es suficiente. Gloria a tu nombre. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.